Dos, dije dos. Dije dos. Ya sé que se tarda entonces 2 minutos para la otra, 2 para las 4. Ya estamos transmitiendo. 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Tejuizate Comunicación. Como ustedes saben, hemos estado presentando durante octubre, pero también durante este mes de noviembre, el ciclo Hablemos de la Muerte. Hoy trataremos específicamente el tema duelo infantil. Tenemos ya 11 emisiones que pueden consultar en la página www.deltejoaljunco.psicología.com y en Facebook CKISATI, Facebook El Tejo y Facebook Kalinda Tamara. Estamos con ustedes Eugenia Barajas, terapeuta emocional. Hola, ¿qué tal Eugenia? ¿Cómo estás? Hola Alberto, hola Gaby. Bien. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar contigo nuevamente, Alberto y Euge. También ya habló Gabriela Gallegos Oliva, educadora, psicóloga, tanatóloga y psicoterapeuta transpersonal. Soy su servidor Alberto Barocio. Empezamos hoy con el tema duelo infantil. Adelante, por favor, Gabriela Gallegos, ¿nos puedes presentar este tema? Sí, con mucho gusto. Voy a compartir pantalla. Me indican cuando esté compartiendo. Y bueno, pues es un tema muy, muy importante debido a los acontecimientos que estamos viviendo. Y es muy importante porque en México muchos abuelos se hacen cargo de los niños y está yéndose una generación de la manera en que sabemos que se está yendo, ¿no? Entonces, qué importante es trabajar el duelo infantil, cómo orientarlos, cómo acompañarlos. Me indican si ya está transmitiendo. Ya estoy compartiendo Sí, pantalla. ya Ya se está. ve. Muy bien, pues entonces empezamos. Este pertenece al ciclo Hablemos de la Muerte. El primero, todos como ya dijo Alberto, los pueden consultar en nuestra webpage. La primera fue acompañamiento tanatológico. El segundo fue el de la semana pasada, duelos silenciosos. En esta ocasión veremos duelo infantil. Para el próximo lunes a las 4 los esperamos. Va a estar otro especialista acompañándonos, hablando sobre los mitos alrededor de la muerte. Después viene un especialista suicidólogo, especialista en adolescencia, el licenciado y maestro Raúl Rojo, va a trabajar el tema adolescencia y muerte. Después Eugen nos va a hacer el honor de trabajar el tema 6, ver la muerte desde el mindfulness. Y viene otro especialista y nos acompañará a trabajar duelo en hombres. Entonces no se pierdan todo el ciclo. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Pablo Neruda. Qué importante es empezar hablando que cuando nosotros estamos trabajando la tristeza o el duelo de una persona, está trastocando nuestros propios duelos y nuestras propias tristezas. Y bueno, como les dije la vez antepasada, la palabra duelo significa duelo, combate, y es un proceso de afrontamiento ante cualquier pérdida. Y como también reiteradamente lo ha mencionado Alberto, no es solamente ante la muerte, es también ante cualquier pérdida de trabajo, etcétera, de mascotas, hablando de duelo infantil. El duelo no es un trastorno, un padecimiento o una debilidad, es una necesidad emocional, física y espiritual. Es el precio que pagamos por amar. La única cura para el duelo es vivirlo. Ir Goldman. Entonces, no hay vuelta atrás, no hay magia, no hay una pastillita que te pueda evitar pasar por el dolor de la pérdida. Es importante vivirlo. ¿Cuáles son los patrones infantiles del duelo? Bueno, pues los niños y las niñas sienten gran parte de las mismas emociones que sentimos nosotros como adultos durante el duelo: ira, tristeza, enojo, angustia, miedo, pero por supuesto que por su estructura mental no las expresan de la misma forma que nosotros. Las reacciones de mis chiquitos, de los niños y las niñas, usualmente son más de tipos físico o psicosomáticas, dado que la comprensión de la muerte y las habilidades del lenguaje están en desarrollo. A menor expresión del lenguaje,
va a ser más cómo los niños empiezan a somatizar. Conforme avance el crecimiento y desarrollo del menor, por supuesto que sus respuestas se irán modificando. Ahora, ¿cuáles son estas respuestas infantiles ante el duelo? Como ya les había explicado, bueno, primero son las físicas, y expresan sus sentimientos con acciones. Es decir, si antes yo estaba enojado usualmente o soy de un temperamento colérico, de pronto a lo mejor me vuelvo ensimismado, triste, o si mi temperamento es melancólico, a lo mejor me vuelvo enojón y pegalón, o si me puedo volver muy, no pasa nada, reactivo, ¿no? Le llamamos los psicólogos. Es que hay que estar observando las conductas físicas de los niños y las niñas. Regresivas, ¿no? Los pequeños pueden tener regresiones temporales a conductas que eran apropiadas a edades más tempranas, cuando se sentían más seguros. Por ejemplo, si un niño ya no se chupaba el dedo, ya no tomaba mamila, ya no usaba pañal y de pronto se muere su abuelita, que era su cuidadora principal y hacía las veces de mamá, es un duelo fuerte para este pequeño. Entonces va a regresar a la etapa anterior en que se sentía cuando estaba su abuelita viva. Y si en esa etapa él se chupaba el dedo, va a volver a chuparse el dedo. Usualmente estas regresiones yoicas, le llamamos los psicólogos, se dan a etapas donde nos sentíamos más seguros. Y esto es totalmente justificable, natural y normal de cómo responden los pequeños y las pequeñitas. Son muy intensas. Con frecuencia, los niños viven el duelo en arranques cortos, pero muy intensos. Parecen estar destrozados y unos momentos después pareciera que están muy bien. Yo tengo 30 años trabajando en jardines de niños. Y bueno, les puedo contar 1,000,000 de ejemplos, pero el que se me viene ahorita a la mente es de un chiquito que teníamos como 2 semanas, estaba como en esta temporada, se me hace que fue de hace como 4 años, porque no estaba en el jardín donde hoy trabajo, era otro. Y ese pequeño no había llamado la atención de nadie, usualmente jugaba, se integraba. Y yo recuerdo que un día entro a observarlos, eh, no sé cómo nos miramos, nos conectamos y el pequeño empezó llore y llore, pero de una manera que a mí me desgarraba el alma. Entonces le dije a la maestra, me llevo a este pequeñito, yo creo que algo le pasó porque es demasiado fuerte su llanto. Hablamos de inmediato a su casa y tenía 2 semanas que había muerto su mamá. Nadie nos los había dicho. El pequeño no había pasado desapercibido precisamente por este tipo de reacciones que son intensas pero alternadas. Entonces nos había tocado nada más verlo usualmente integrado, ¿no? Pero cuando tuvo la reacción fue increíblemente conmovedora. Son diferidas frecuentemente, no reaccionan, lo que les comentaba, ante la muerte al mismo tiempo que los adultos cercanos que están viviendo el duelo profundamente y quizás esperen semanas o hasta meses hasta que se sientan más estables antes de expresar su propio dolor. Esto es porque las niñas y los niños necesitan una estructura. Entonces imagínense, por ejemplo, una presa, ¿no? Que está desbordándose, es como el duelo, llega todo el dolor, las lágrimas, la familia está sufriendo y el niño que apenas está formando esa presa, obviamente, pues se desborda. Entonces esto lo hace la psique como manera de defenderse, ¿no? Como ahorita no es seguro, mejor me espero a sentirme más seguro. Son recurrentes. Usualmente los niños y las niñas viven el duelo en ciclos. Conforme van creciendo y su comprensión de la muerte aumenta, quizás vuelvan a tener emociones, preguntas y conductas por las que ya habían atravesado anteriormente. Las reacciones ante el duelo pueden aparecer y desaparecer durante un periodo de varios años. O sea, son recurrentes y son intermitentes, ¿no? Esto es muy importante que lo sepamos porque no es lo mismo el duelo en un bebé que en un niño preescolar, que en un niño de primaria, donde ya está en una etapa de latencia, con un periodo ya no preoperatorio,
o un niño ya prepúber adolescente que ya está en etapa de operaciones formales, que ya puede entender cuestiones más abstractas como la muerte no va a regresar, etcétera. Los niños pequeños creen que la muerte es reversible y esto aparte no ayuda mucho los programas de televisión y los videojuegos. Entonces, para los niños pequeños, si les decimos está dormido, pues ¿cuándo va a despertar? Se fue de viaje, pues ¿cuándo va a volver? Se fue al cielo, pues ¿cómo le hago para ir? Vive allá en una estrella y te está cuidando, pues ¿dónde compro el camión o dónde compro algo para ir a verlo, no? Entonces, bueno, es importante ir entendiendo esto. Son imprecisas. Los niños y las niñas quizás aparenten estar controlando las cosas bien. Sin embargo, pueden estar sintiéndose confundidos y llenos de temores que no saben cómo enfrentar. Cuando mi pequeño Salvatore realmente era un pequeño, porque ahorita mide casi 1,85, yo fui a hacer una actividad a su grupo y recuerdo muy bien que un pequeñito hermoso nos estaba mirando todo el tiempo mientras yo hacía la actividad de una fiesta de periódico, estuvimos gritando, muy contentos. Y al final la actividad, ese pequeño se acercó a mí y se puso a platicar conmigo. Tengo incluso un ensayo sobre querido Rodrigo y me contó que su mamá tenía cáncer, que estaba por morir, que él a veces estaba muy triste, lloramos juntos, pudo llorar. Hablé luego con la maestra y le dije, oye, es este pequeñito. Me dice, sí, no lo había sacado con nadie. Todo el mundo sabíamos la situación, pero estábamos esperando a que él lo abriera. Así son los niños y las niñas. Ellos eligen con quién abrir su dolor, si ven a alguien como firme, con estructura y al mismo tiempo cálido, amoroso, ellos van a abrir lo que les está pasando. Pero si ven a alguien todo ansioso, que apenas puede con su dolor, tronándose los dedos, angustiado, los niños no van a compartir nada con esa persona. Las reacciones más comunes en los niños. En ocasiones reaccionan ante la muerte de manera inesperada. Las siguientes son reacciones más comunes en los niños de todas las edades. Esto es clásico, las enfermedades. Tiene dolor de estómago o dolor de cabeza. Eso es como clásico, sobre todo en preescolar. No duerme ni come bien o teme tener la misma enfermedad de la persona fallecida. Esto es porque se da un proceso de identificación con la persona que se muere. Entonces, por supuesto que los pequeñitos empiezan a creer que se van a morir. Si su abuelita murió de COVID, empiezan a tener angustia y yo también tengo COVID y yo también me voy a morir. Entonces, qué importante es llevar las reglas de higiene, la sana distancia, el cubrebocas, darle seguridad a nuestro pequeño, a nuestra pequeña y decirle que nos estamos cuidando y no hacer promesas falsas. Todos nos vamos a morir y eso es algo que el niño y la niña tienen que saber. He tenido casos muy fuertes en consulta porque le han hecho promesas incumplibles a sus hijos, ¿no? Y de pronto mueren los papás en un accidente o la madre le dio cáncer y el niño, aparte del dolor de la pérdida, es el dolor de sentirse defraudado, traicionado y engañado por la persona que se fue, que murió. ¿Por qué? Porque le prometió que jamás iba a morirse, que todo el tiempo iba a estar a su lado. Entonces es importante no prometer cosas que no podamos cumplir. Hiperactividad. El niño o la niña que antes respetaba, por ejemplo, reglas áulicas o familiares, de pronto puede intimidar a sus compañeritos o convertirse inclusive en el payasito de la clase. Yo tenía un chiquito que pues no era muy tranquilo, pero tampoco era muy tremendo. Y cuando se ponía muy tremendo, yo sabía que algo pasaba. La primera vez que se puso muy tremendo, mandé llamar a la tutora, y que era la abuela, y me dijo, en efecto, maestra, acaba de abandonar su mamá, mi hija acaba de abandonar el hogar y está, pues ya solo mi hijo, nada más yo lo voy a cuidar. Y yo me di cuenta por las reacciones que el niño tenía en el aula. Entonces hay que tener muchísima observación para ver los cambios que manifiestan los niños en su conducta. Como les explicaba hace rato, las regresiones son clásicas. Esta ya no voy a detenerme más, ya se las platiqué de qué se trata. Incredulidad.
Por supuesto, es como un poco la negación equivalente al adulto. El niño no cree que la persona realmente ha fallecido y habla de ella en tiempo presente como si todavía estuviera vivo. Ujú. Enojo, por supuesto, pues una emoción básica del duelo. El niño va a estar molesto con la persona que falleció por haberlo abandonado, va a estar furioso con el médico porque no pudo salvar a su mamita, a su abuelito, culpa a la familia, etcétera. Los niños tienden mucho a sentirse culpables. Si se divorcian los padres, yo soy el culpable. Si la mamá tuvo un accidente, yo soy el culpable. Si se murió la abuelita, se sienten muy culpables. Entonces siempre los mensajes con los niños pequeños ante el duelo es, tú no tienes la culpa. Tú no eres responsable de esto. A todos nos está doliendo, son cosas que pasan. Frases cortas, pero honestas, no decirles mentiras. Ansiedad o pánico. El niño teme que mueran otros parientes o amigos y el niño se muestra ansioso por saber quién cuidará de él y cómo sobrevivirá. Pues sí, imagínense estos pequeñitos que están perdiendo a sus abuelitos, que son sus cuidadores primarios, cómo se meten en un periodo de mucho pánico, de ansiedad. Y bueno, ahorita no lo vemos en las escuelas porque estamos en vía virtual, pero ahora que regresemos se va a poner sabrosa la educación. Inquietud. Al niño le preocupa cómo están enfrentando la muerte sus padres, teme hacer o decir algo que empeore la situación para ellos, o se preocupa de otras cosas que no están relacionadas con la muerte de esa persona. Esto es un poco como evadir, ¿no? O sea, sí está inquieto, pero más bien quieren como cargar a los papás, o están como cuidándolos mucho, o se convierten, la mamá se convierte en la hija, o el papá se convierte en el hijo de los niños, típicamente. Culpa, ya se los comentaba, que el niño tiende a sentirse culpable por la muerte y creen que es un castigo por haberse portado mal. Tengo un millón de ejemplos que no se los platico porque me pongo a llorar. Yo tengo corazón de pollo. Y bueno, se sienten culpables hasta de lo que no se imaginan. O sea, murió mi papá y es que no me acabé el arroz, murió mi papá y cosas tan sencillas que no tienen nada que ver con cosas como de repente hay gente que se siente culpable porque le dijo te vas a morir, porque se enojó, porque pelearon. Dices, bueno, pero no, los niños por cosas de verdad tan sencillas y se sienten muy culpables y desarrollan a veces una obsesión con la persona fallecida, porque el pequeño piensa que la persona que falleció era perfecta o que era su favorita, aunque no lo fuera. Y entonces tiende a imitar la forma de caminar, de moverse o de vestirse de la persona. Ok. Inhabilidad para concentrarse. El niño fantasea mucho de día, lo que le impide concentrarse, por lo que puede tener problemas en la escuela. Y le voy a dejar hasta aquí para que si hay preguntas puedan comentarlas. A rato les doy la segunda parte. Rebe nos pregunta, ¿desde qué edad es necesario hablarle a los niños del tema de la muerte? ¿Quieres contestar tú o contesto yo, Euge? Si quieres, contesta. Ah, ok. Yo dije, estás leyendo y tú con la... Rebe preciosa, desde que el niño tiene uso de razón, hay que aprovechar los momentos de los ciclos naturales para que el niño vaya acercándose a la muerte, a la transformación, a la transmutación. Por ejemplo, al final de esta presentación les voy a dar algunos cuentos, les voy a dar muchos tips. Pero pueden aprovechar, por ejemplo, la muerte de una mascota, de un pajarito, de una tortuga. Las mariposas, yo por eso las amo porque son el ejemplo perfecto con el que el niño entiende muy claro lo que está pasando. Ah, era un capullito, un gusanito y ahora le salieron alas, se transformó. Finalmente, bueno, la muerte es una transformación, ¿verdad? Y la manera en que se lo vamos a ir explicando, eso sí va a depender de la edad del niño, pero ¿desde qué edad? Desde que tiene una mascota y se le muere, desde hacer el ritual de enterrarlo abajo del árbol del jardín,
ya estamos teniendo una magnífica oportunidad para hablarles sobre la transformación y lo que ocurre en la muerte al pequeño. Alberto. Sí, me llamó la atención, sobre todo desde el principio, cuando aseguras que el proceso de afrontamiento ante cualquier pérdida, que es la definición de duelo, es una necesidad física y espiritual de las personas. Pensando en niños y que, como bien lo estableciste, los niños, dependiendo de las etapas, tienen obviamente, en función de su desarrollo, actitudes o reacciones diferentes ante un duelo. A mí me llama la atención saber si uno tiene que identificar, hablando de los padres, por ejemplo, ese proceso tiene que ayudarlos a que lo caminen conjuntamente con ellos, ¿o qué? ¿Qué es lo que se hace? Lo ideal es que antes nosotros estemos preparados para poder enfrentar un duelo. Un ser humano que ha trabajado en su desarrollo humano, que ha estado en terapia, yo les he dicho en muchos podcasts que es canasta básica, leche, carne, huevo y terapia, ¿no? Va a estar siempre mejor facultado para tener una mejor comunicación, para procesar mejor las emociones y para dar un mejor acompañamiento a los pequeños. Cuando este no es el caso y está muy fuerte la pérdida y sobrepasa la posibilidad de la familia, es importante buscar la ayuda de un profesional para que él le dé un acompañamiento correcto a este pequeño y podamos evitar que el duelo se congele o se vuelva un duelo patológico. Entonces, bueno, es algo que no podemos evitar el dolor de pasar por el duelo, pero sí podemos evitar, ojo, el sufrimiento, el congelar el duelo, el que se haga patológico. Yo tuve un paciente que me llegó, murió su mamá cuando tenía 5 años, la tía era enfermera, y lo durmió durante 9 días. O sea, le ponía inyección. Él nada más dice que cuando despertó ya hasta habían pasado los rosarios, él no entendía qué había pasado, no volvió a ver a su mamá. Entonces imagínense el daño que le hizo esta persona, que seguramente lo hizo bien intencionada y por amor, pero con un desconocimiento total del tema. Y bueno, este muchacho conmigo llegó como a los 37 años y estaba muy, muy mal. Entonces, bueno, es importante que los adultos trabajemos nuestras propias pérdidas, por eso la importancia de estos podcasts, de estos webinars, de estar todo el tiempo aprendiendo sobre el tema, porque si no es fácil a veces para adultos, va a ser menos fácil para los pequeñitos. Claro, y es que ahorita, en esta época que, bueno, duele decirlo, pero hay que tenerlo claro, estamos en una época muy diferente a la tradicional. Tenemos más de 6 meses en pandemia. Los niños, que es el tema central ahora en esta emisión de Tejo y Sati, pues están en casa, no van a la escuela, no conviven con sus compañeros, quizá ni con sus vecinos chicos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de cierto encerramiento. Y las clases ahora pues, también son virtuales, como casi todas las actividades educativas y profesionales que hacemos día a día. Y pues me viene a la mente que algunos eventualmente y desafortunadamente a lo mejor tienen una pérdida física de un familiar cercano que probablemente haya tenido la desgracia de sufrir el embate del COVID, pero también pues la pérdida de no estar en compañía, de no estar quizá jugando como es lo habitual en los niños. ¿Qué opinas de esto, Eugenia? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues precisamente creo que, bueno, lo voy a ejemplificar un poco con las clases en mis talleres. Justamente de lo que yo me di cuenta es, no se habla de la muerte, ¿no? O sea, a pesar de que ahorita estamos en este momento en el que todo mundo está con el tema, con el miedo, con la preocupación, con los niños, primeramente hice un ejercicio de preguntas existenciales, ¿no? O sea, ¿qué es la vida? Y pues
dividía a los niños en grupos hablen de la vida y hablen de la muerte. Y hablar de la muerte significaba mucho terror, cosas que no se deberían de augurar sí, o sea, es como vivir esta mentira que comenta Gaby, ¿no? De no, te voy a proteger para toda la vida y siempre va a haber vida y esto afecta mucho, ¿no? Después, hablando justamente con el grupo de los padres también es así como le tienen miedo a ellos mismos, ¿no? O sea, se nota el reflejo de los niños, de cómo hablan los niños, de los padres, ¿no? O sea, esta perspectiva de que los padres también es así como de yo no me puedo morir, mis hijos no se pueden morir. Y hablando de eso, todo mundo es una probabilidad, ¿no? La muerte y creo que efectivamente tendríamos que hablar con más libertad de este tema, ¿no? O sea, para evitar como todo este embrollo de tener que sedar, de tener que sufrir como esta situación. Claro, hay Sí, que, gracias. Perdón, Alberto, a mí me gustaría puntualizar algo más respecto a tu pregunta porque es bien interesante. Los niños que antes de verdad era como muy raro encontrar un niño con trastorno de ansiedad, ahorita están niños con trastorno de ansiedad, ha aumentado mucho el suicidio, la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con los niños que están en una bomba de tiempo, no todos, gracias a Dios, no es la mayoría, pero bueno, no sé si la mayoría no, pero me queda claro que no todas las familias son disfuncionales, pero los que están inmersos en violencia, más el encierro, más lo que les está pasando con esto de estar tomando todo en línea, el no ver a sus amigos, todo esto que comentas, pues está trayendo trastornos de ansiedad que antes no se habían visto cuantitativamente, ¿no? En ese sentido, han aumentado mucho. claro, justamente yo te quería enfatizar esto que recién comentas, pero en el contexto o correlacionado con que muy pocos probablemente identificamos la necesidad de, primero, sacar el tema, es decir, hablarlo con nuestros pequeños, hablarlo en casa, hablarlo en familia, pero también más difícil aún a veces es reconocer o identificar la necesidad de consultar a un especialista que nos pueda apoyar en ese proceso y ayudarnos a salir adelante de una forma positiva, vamos, que no nos llegue el sufrimiento, el dolor extensivo en mucho tiempo y que tengamos herramientas y elementos para poder salir. Sí, yo creo que no es necesario hacer un podcast sobre mitos de la psicoterapia, ¿no? Es que no solo los que están locos dicen, no, no, yo no estoy loco, yo no estoy loco. Nosotros vamos Y a no es hacer por ahí, claro. uno sobre tema. Bueno, si me permiten, voy a continuar con la presentación. Espero que ya no estén rayando, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Las etapas del duelo rapidísimamente, que el niño atraviesa por las mismas etapas, pero ya les expliqué que de forma diferente. Bueno, pues es el shock, ¿no? Que es una etapa meramente orgánica, adrenalina, sube a la psique, es para proteger que no se vuelva loca. La persona realmente es una forma de protegernos. La negación, que ya baja esa adrenalina y entonces la psique dice, esto no puede estar pasando, esto no es mi familiar, etcétera. La negociación, ¿no? Que hacen mucho, por ejemplo, los alcohólicos. La gente que está en este proceso, bueno, usualmente hace promesas a Dios, si es que son creyentes, con el médico, ¿no? Es una etapa que les permite ir transitando y acomodarse hasta que llega la aceptación y el crecimiento, resiliencia o aprendizaje, que es cuando ya hacemos algo con ese dolor y lo entregamos de bendición al mundo, de crecimiento, de luz. Y bueno, hay autores que manejan estas mismas etapas, pero con estos nombres que les puse en la imagen, que es negación, enojo, depresión, aceptación y aprendizaje. Evidentemente, las emociones más importantes durante el duelo va a ser una furia terrible y una tristeza inenarrable, básicamente. Son muchas más, ¿no? Pero bueno, las 4 tareas del duelo, que también lo habíamos trabajado la sesión pasada, nada más las voy a mencionar, es aceptar la realidad de la pérdida, a donde tenemos que acompañar al pequeño a caminar,
que exprese las emociones de forma asertiva, es muy importante. Se vale llorar, se vale gritar, pero no es lo mismo gritar golpeando tu cama a que estés echando tu dolor enfrente de tu familia, gritando, ¿no? Hay que enseñarle al niño desde el pequeño que hay maneras no tóxicas de expresar sus emociones. Se vale pintar, se vale rayar una hoja, se vale gritar si se encierra en su cuarto, se vale llorar de dolor, etcétera. Adaptarse a la vida ante la pérdida, qué importante, de esto hablamos en el podcast pasado, y aprender de la pérdida y pues continuar con la vida, ¿no? Y les traje algunas técnicas efectivas para el trabajo del duelo con niños preescolares, porque bueno, es mi primer carrera, ¿verdad? Yo soy educador y después estudié todo lo demás, pero hay técnicas que se pueden implementar también con niños más grandes. Entonces, bueno, esta es la clásica, la carta que antes, cuando no había tanta contaminación, podíamos aventar al cielo. Ahora pues no es recomendable, por lo que hay que quemarla, o podemos partirla en muchos pedacitos, hacer la bolita y la tiramos a la basura, o la podemos quemar. En esa carta podemos decirle al niño, si es muy pequeño, que él nos dicte. O puede hacer un dibujo y después que nos dicte. Cuando los niños ya pueden escribir, pues nada más hay que instarlos a que escriban todo lo que necesiten. Te extraño. Las cartas de los niños son desgarradoras. Yo me he arrepentido de haberlas roto todas o no sacar una fotito, porque de verdad son cartas muy, muy lindas. Nunca son de perdóname, te perdono, son mucho desde el extraño, cuando me hacías el arroz, extraño el beso en la mañana, son de ese tipo. El papel primordial del juego para la elaboración del duelo infantil: el niño y la niña aprenden jugando, ¿no? Entonces expresa sus emociones, inquietudes y preguntas siempre a través del juego, las actividades creativas y el movimiento físico. Yo siempre les digo a mis mamás y a mis papás de las escuelas para padres que esté dando, es que si quieres enseñar a tu hijo a ser feliz y darle elementos de resiliencia, de elaboración de duelos, de procesamiento de emociones, de empatía, de liderazgo, que le des todas las armas que tu hijo necesita, tienes que ver 3 cosas con tu hijo o tu hija. Enseñarle a que procese bien sus emociones, ¿no? Procesamiento efectivo de emociones. Actividad física es importantísima, y arte. Trabajar con arte, con las manos desde pequeñitos, lo vimos en el podcast cuando nos acompañó Roberto, es básico, no solo para el desarrollo de talentos, también para que el niño exprese. Entonces, bueno, los tipos de juego es cuando el niño pues parece no haber cambiado, ¿no? Entonces pueden disfrutar del juego como si nada, participar con entusiasmo, tal y como lo hacían antes de la muerte. Esto es totalmente normal y no significa que al niño no le importe, es simplemente su manera y sus tiempos en que el pequeño y la pequeña procesan la muerte. El juego que gira en torno a la muerte, ¿no? Hace como un año hubo una balacera en el jardín donde yo trabajo, y pues la verdad, pues toda la colonia estábamos bien ciscados, y al otro día que fui a trabajar, estaba oyendo en el recreo a los niños y estaban jugando a los balazos y a que se tiraban al piso, y una niña jugaba que lloraba histérica, me imagino que así lloró su mamá, obvio, asustada. Otro niño le hacía, yo creo que como su papá o su cuidador, tranquilo, vas a estar bien, no pasa nada, ¿no? Y otros estaban echando los balazos. Entonces, eso es muy típico en los niños. Entonces, ellos, si su entorno es de narcotraficantes, van a jugar a que son narcotraficantes. Si su entorno en ese momento es la muerte, van a jugar y es su manera de procesarla. Entonces, bueno, actúan escenas de un accidente o un suceso en el hospital, depende de lo que escucharon. Y esto es completamente normal, ¿no? Justificado, además de que puede ayudar a los niños con el proceso del duelo. O sea, no hay que inducirlos, pero es recomendable. Si los niños de forma natural lo hacen, adelante, no hay que decirle, ay, ¿cómo estás jugando a la muerte? Vas a traer mal augurio. No, no, es al revés. Es una manera en que el niño está elaborando la pérdida. Aquí yo tuve un caso de un pequeñito que me dibujó
un muñequito ensangrentado. Luego acá me dibujó como un fantasma subiendo y por acá me dibujó él y su mamá. Entonces yo supe que era como de una pérdida y él me platicaba como si hubiera estado en el accidente, ¿no? Y después hablando con la mamá, resulta que en efecto a su papá lo asesinaron. El niño dibujó exactamente la pistola, la herida donde el papá murió, que creo que fue en el estómago. Y como el niño expresó gráficamente, fue como los sucesos. Entonces yo le dije, señora, está bien que hablen de la muerte, pero tampoco es para que le diga tantos detalles a su hijo. Eso es, tiene 4 años, por Dios. Y me dijo, maestra, no se le ha dicho nada. Pero miren, los niños en todo están, son como esponjitas. Entonces, cuidado con lo que hablamos cerca de nuestros niños. Juego o vocabulario repetitivo, ¿no? Entonces el niño quizás repite el mismo evento una y otra vez y actúa escenas relacionadas con la muerte. Puede ser que también haga las mismas preguntas de forma reiterativa. ¿Por qué? Porque esto es la repetición, porque esto va a reflejar el intento del niño por entender lo que ha ocurrido. Les iba a decir que es como una compulsión, es un tipo de compulsión y es totalmente recomendable, natural, justificable. ¿Y por qué se murió? 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 Los niños que no están pasando en duelos tienen su etapa. Yo me acuerdo cuando mi Salvatore era pequeñito, que íbamos en coche a Acapulco, pues las 3 o 4 horas o lo que nos hiciéramos, él no se callaba y todo el tiempo, y ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar, y ya vamos a llegar. Me acuerdo también de mi hija cuando era chiquita, veía 1 millón de veces La Sirenita, ¿no? Se aprendió de memoria los diálogos. Entonces, de por sí este es un sistema como normal en los niños y en el duelo, pues más. Expresión artística con diferentes técnicas para un proceso de emociones y una vez que se narró el cuento elegido, les traje muchísimos, no hay tiempo para pasarles ninguno, pero se los voy a dejar y con gusto, o luego les paso la lista o ahí en el Face nos hacemos bolas, pero tienen la lista de los cuentos. Teatro, hay que utilizar títeres para expresar emociones. Y bueno, esta es la promesa que les hice. Aquí están los cuentos que yo personalmente más uso en psicoterapia con los pequeños, con mis niños en el jardín. Vuela, mariposa, vuela. Vacío y el monstruo de colores. Siempre te querré. Julia tiene una estrella, yo siempre te querré, Emocionario, El niño y la bestia, este es para papás que se están divorciando, y un cortometraje adorable de Sony Productions que se llama Cambio de baterías. Es una cosa maravillosa esa y dura como 10 minutitos. Y todos estos cuentos o los que encuentren en YouTube son disparadores, pretextos. Ustedes se sientan al lado de su nene y empiezan a ver la película y empiezan a que él exprese lo que tenga que expresar. Si le da tristeza el cuento y llora, está bien. Si se enoja, está bien. Si tiene preguntas, contéstenselas y todo va a fluir bien. Bueno, aquí yo creo que voy a hacer otro corte porque me imagino que va a haber muchas dudas. Y si hay tiempo, termino. Y si no, bueno, pues ya lo terminaré en otra ocasión, la presentación. Adelante, si tienen preguntas, por favor. Como informó Eugenia, pueden plantearlas en el chat. En el chat o por los que nos están viendo por Facebook también pueden hacer sus preguntas. Pero mientras, yo tengo un comentario que es referente a, tú estás diciendo mucho de la elaboración de esta parte del procesamiento de emociones, perdón. El procesamiento de emociones yo daría como, invitaría a las personas a que efectivamente, si no saben cómo hacerlo, porque esta yo creo que es la parte más complicada, no gestionan sus emociones, ¿no? O sea, no están acostumbrados a sentirlas, están acostumbrados a ignorarlas. O a reprimirlas. O a reprimirlas. Esta es la parte en donde si se acercan a un terapeuta para tener esa parte, sería excelente.
pero yo daría como una parte rapidísima, un consejo rapidísimo, calcando lo que tú estabas diciendo hace rato, ¿no? Así como de, si está triste, está bien, si está enojado, está bien, ¿no? Hacerle saber al niño, si yo no sé qué hacer, está bien todo lo que sientas, ¿no? O sea, es válido. Antes de decir está bien, es válido que te sientas enojado, es válido que te sientas así. Yo también me he sentido así, ¿no? O sea, como acompañando, haciendo saber que a lo mejor yo tampoco sé qué hacer con esto, pero sabes que vamos a sentirlo juntos. No vamos a decir como esta parte de, mira, vamos por un jugo, vamos por una galleta, vamos por un helado, ya dejemos de sentirlo, ya pasó. Fíjate. O sea, es simplemente validar que esa es lo que están sintiendo y está correcto, ¿no? O sea, es válido. Y la otra es, en la primera parte de las diapositivas tú dijiste algo muy importante, que un niño se va a abrir con las personas que son cálidas, amorosas y estructuradas. Y firmes. Firmes, exactamente. Pero yo creo que se puede confundir mucho con esto de ser fuerte. Ujú. Justamente lo que está invalidando esta parte de llorar enfrente del niño, de sentirse derrotado frente al niño frustrado, y yo creo que eso es muy importante de señalar también, ¿no? También que Mm. esté viviendo este tipo de cosas, que las exprese frente al niño no lo hace menos firme, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto, Gaby? Pues yo siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos, a ver, no se vale agarrar de Kleenex al niño, o sea, tampoco vas a agarrar de pañuelo desechable al chamaquito, pero si a ti se te sale una lágrima, yo lloré con Rodrigo y he llorado a lo mejor con media docena de pacientes en mi vida. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero una cosa es que se te salga una lagrimita o que le digas, yo también estoy triste, yo también me he sentido enojado. Y otra cosa es que agarres de bote de basura emocional al niño o a la niña, echando tu enojo tóxico o tu tristeza no elaborada. Y entonces eso no solo no le estás ayudando, le estás complicando no solo la elaboración del duelo, sino su desarrollo psíquico. Entonces, pues qué bueno que lo puntualizaste, Euge, porque eso es muy importante. Les quería comentar, bueno, creo que no va a dar tiempo para terminar la presentación, pero les quiero comentar ahorita en base a lo que dijiste, Euge, me acordé de mi primer acompañamiento tanatológico. En la clase de los martes hay un ejercicio en algún capítulo que se llama llamando. Y entonces tenemos que hacer cartas. Y yo recordé en ese ejercicio mi primer acompañamiento tanatológico. Entonces, bueno, el muchacho pues no podía irse porque no lo dejaba irse la familia porque estaba lleno de miedo. Yo cuando llegué y lo vi lleno de tubos en el cerebro, le había pasado algo en el cerebro a este joven porque era un joven. Yo recuerdo que tuve ganas de salir corriendo, inhalé, exhalé, como pude metí la mano porque estaba todo como contra contaminación y todo, y tomé su mano, la recargué en mi mano, metí la otra, abracé con mis manos su mano y le dije, todo está bien, yo también tengo miedo, pero vas a estar bien. Me acuerdo que él suspiró de verdad como de película, le derramó una lágrima y murió. Entonces, la gente diría o tiene la fantasía de que los tanatólogos somos la gente más fuerte del mundo y yo digo que no, somos la gente más honesta del mundo. Si estamos sintiendo temor, lo decimos. Y en la dinámica de las familias donde no pasa nada, a mí no me duele nada, todo me como, las emociones, todo reprimo, pues los niños huyen de esas personas y se acercan a personas donde ellos puedan abrir su corazón y puedan sentir como un eco de comprensión, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, intentaré terminar No, si rapidísimamente. hay una pregunta, Alberto. si hay Sí, una hay Ajá. una pregunta aquí. pregunta. Itzel Manguito nos dice, ¿hasta cuánto tiempo es normal que los niños estén enojados y agresivos? Ay, Itzel, depende de cada niño, es como los adultos, pero los niños salen muy rápido.
por lo mismo que están apenas formando sus defensas, y entonces es muy fácil trabajar con ellos. Es más difícil trabajar con adultos porque ya las defensas están súper estructuradas. Entonces atrás del duelo está la compulsión y las defensas y el enojo y la represión y desde chiquito lo que aprendieron, y con los niños no, con los niños es más fácil. Entonces ellos salen muy rápido. Yo jamás he tenido a un niño más de un año por acompañamiento de duelo. Jamás salen así, rápido, gracias a Dios. Adultos sí está más complicado por las situaciones que ya les platiqué. Bien, pues yo quisiera nada más cerrar con 3 ideas que dejan esta emisión de Tehuizati. El primero es que hay que afrontar el duelo. Si el duelo es de nuestros pequeños, hay que hablar de ello con ellos, valga la redundancia, hay que tratar el tema, y siempre recuerden que es importante tener asesoría profesional. Los psicólogos, los tanatólogos nos pueden ayudar mucho a sortear el dolor que conlleva una pérdida, cualesquiera que ésta sea. Recuérdenlo mucho, no duden en consultar a un especialista. Muchas gracias, Gabriela Gallegos Oliva, educadora, psicóloga, tanatóloga y psicoterapeuta transpersonal. Gracias también, Eugenia Barajas, terapeuta emocional. Yo soy Alberto Barocio y quiero reiterarles la invitación para que nos vea todos los lunes a las 4 de la tarde. Por favor, corran la voz con sus amistades, con sus familiares, con sus vecinos. Seguiremos hablando durante todo noviembre del tema de la muerte, del tema de los duelos. Muchas gracias y buena tarde. Bueno, yo me despido nada más mostrándoles lo que nos faltó para que se queden en una próxima emisión. Y bueno, esta infografía es muy importante porque ya es exactamente lo que tenemos que hacer con el duelo, qué debemos evitar, cómo debemos estar, qué decir. Vamos a hablar sobre los derechos de los niños sobre el duelo, que son muy importantes, son 10, y vamos a dar nuestras conclusiones. Ajá. Y bueno, no quiero perder la oportunidad de invitarlos al taller de duelo Te Acompaño, porque por cada persona que se inscriba estamos becando al 100% a alguna persona que no tenga posibilidades económicas de pagar el taller y que tuvo alguna pérdida significativa durante esta pandemia. Tengo una lista de 10 personas que necesitan este apoyo, entonces bueno, pues están invitados, es un taller maravilloso, Euge ya lo tomó, ya nos platicó sobre él la sesión pasada, y bueno, pues para mí es un gusto, y bueno, yo me quedo con nuestra frase, a abrazarse con amor. Hay que tenernos mucha, mucha compasión y amor. Hasta la próxima y gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.